Y hoy vamos a terminar con esta serie de la oración que a Dios le agrada. Hace 8 días estuvimos hablando sobre el ayuno que a Dios le agrada. Y hoy vamos a terminar como comienza esa sección con la generosidad que a Dios le agrada. Así es como comienza esa sección en el capítulo 6 del libro de Mateo. Entonces vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 6. Llegamos al capítulo 6 del libro de Mateo y vimos ya la sección acá del 5 al 15, que fue la vida de oración que a Dios le agrada. Vimos la 16 al 18, que es el ayuno que a Dios le agrada. Y hoy vamos a ver la sección del 1 al 4, en el que Jesús va a hablar acerca de la generosidad. Entonces, recordamos que este evangelio lo escribe Mateo. Mateo es un apóstol que el Señor ha escogido para una tarea con los 12 apóstoles, y Mateo escribió este evangelio muchos años después de que Jesús murió. El propósito de Mateo es mostrar a Jesús como rey, como el rey que estaban esperando los judíos, pero también el rey para los gentiles. Pero ese Jesús había venido a establecer el reino, pero muchos de ellos tenían dudas de cómo iba a ser establecido ese reino aquí en la tierra, porque ellos estaban esperando que el reino lo estableciera Jesús de una forma en la que él gobernara sobre esta tierra y los quitara de la opresión del imperio romano. Pero eso no iba a pasar en ese momento. En ese momento, como se iba a ver el reino de los cielos hasta que él regrese y establezca su reino aquí en la tierra, el reino de los cielos se va a manifestar en corazones transformados por el evangelio. Personas que realmente viven el evangelio porque han sido transformados por el evangelio. Ese es el propósito en el que tiene Mateo para escribir su evangelio. Entonces, aquí están escuchando muchos judíos todo este evangelio de Mateo, pero también muchos gentiles. Y el mensaje del evangelio en ese momento de la historia del mundo se va extendiendo rápidamente. Recuerdan que lo hemos dicho varias veces, el cristianismo que es ahora para el imperio romano, para el momento en el que Mateo escribe este evangelio, el cristianismo es una plaga. Se ha extendido por todo el imperio romano y están pasando muchas cosas, y Mateo escribe para afirmar el corazón de aquellos que han creído como gentiles, aquellos que han creído como judíos, pero también despertar a los judíos, aquellos que fueron dadas las promesas en el Antiguo Testamento para que ellos pusieran su confianza en el Mesías que ya había venido y que ya había resucitado. Y este evangelio va a animar a las iglesias, a que las iglesias puedan seguir haciendo con fidelidad la labor que el Señor les ha dado para que hagan, para que el evangelio siga avanzando. ¿Hasta dónde? ¿Cómo termina el evangelio de Mateo? ¿Cierto? Mateo termina su evangelio diciendo ahí en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Dice a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la labor que tiene la iglesia. La iglesia va a tener la labor de hacer ¿qué? Discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Ven esa tarea tan tremenda que tiene la iglesia? La tarea de la iglesia empieza con el evangelismo, pero la tarea de la iglesia va mucho más allá del evangelismo. La tarea de la iglesia es hacer ¿qué? Discípulos. Y esos discípulos se van a multiplicar a través de la fundación de iglesias. Entonces es lo que quiere Mateo, quiere fortalecer los corazones y en esta sección específicamente el Sermón del Monte, que es donde estamos parados en este momento específicamente en el Sermón del Monte, lo que va a hacer Jesús en su sermón, en la predicación más maravillosa que hay en el mundo, en toda la historia, lo que va a hacer Jesús es intentar atacar un punto del cristianismo. Una de las luchas que tiene el cristiano es una lucha con la hipocresía. Ya hemos estado hablando ya de la hipocresía, ¿cuántos meses ya? Creo que 2 meses hemos estado hablando ya acerca de la hipocresía. ¿Y por qué Jesús se va a centrar en la hipocresía del corazón?
Jesús se va a centrar en la hipocresía del corazón porque es muy sutil la hipocresía en el corazón del creyente. Se mete de formas que uno muchas veces no las detecta y después se da cuenta y empieza a analizar y dice, uy, yo dejé que la hipocresía entrara en mi corazón. Jesús va a atacar 3 áreas de la hipocresía, que es la oración, el ayuno, y en este caso va a atacar la generosidad. En la generosidad o en la forma en que yo doy también se puede esconder ¿qué? La hipocresía. Y aunque Jesús solamente habla estas tres áreas de la vida, el creyente va a tener que observar, el creyente va a tener que analizar, va a tener que mirar y va a tener que estar muy cuidadoso porque la hipocresía se puede meter en cada área de mi vida, en cada área de mi vida. Entonces aquí estamos en el capítulo 6 de Mateo, en donde estos capítulos 5, 6 y 7 lo llamamos el Sermón del Monte, el Sermón del Monte. Entonces, el reino que Jesús va a establecer aquí en la tierra es un reino que inicia con una renovación del corazón, un creyente no es alguien que actúa solamente como una persona salva. Un creyente no es solamente alguien que hace cosas de cristiano. Un creyente es alguien que va a mostrar con su vida que realmente es salvo. No solamente que hace cosas de cristiano, porque la religiosidad solo lo que va a hacer es que una persona finja. Haya un fingir en su vida y en su corazón, haya un fingir de cosas que puede hacer y que puede hacer ante las otras personas, y las otras personas pueden decir, uy, sí, de verdad esta persona hace cosas, pero eso se puede esconder tras la religiosidad, Entonces, solamente va a ser fingir, pero al final del día lo que va a pasar con esa persona es que se va a descubrir que solamente era una religiosidad y una hipocresía vana. Al final del día lo que se va a descubrir es que esa persona no tiene el poder a través del Espíritu Santo que mora en el creyente para poder cambiar las cosas que su corazón debe cambiar. Y lo que va a terminar pasando al final del día es que se va a descubrir que solamente hacía las cosas porque fingía ser cristiano, pero no era cristiano. Y por eso es que Jesús ataca esto tan específicamente, porque pueden haber personas en la congregación que solamente sean religiosas y que todavía no haya una conversión a Cristo como su Salvador. Hay personas en la congregación que puede que no sean salvas, y ella va a atacar esa parte de la vida de una persona. Pero también, como decíamos antes, las personas que ya han confiado en Cristo como su Salvador y que saben que son creyentes, vamos a tener que luchar contra la hipocresía en muchas áreas. Entonces, ¿cómo se ve la vida de un creyente en el aspecto piadoso? Un hijo de Dios no es un hipócrita, no es alguien que solamente está fingiendo. El hijo de Dios hace las cosas correctas, pero lo hace por las motivaciones correctas. Hace las cosas correctas, pero lo hace por las motivaciones ¿qué? Correctas, por las motivaciones correctas. Entonces Jesús va a explicar y va a seguir lo que dijo en el capítulo 5, versículo 20. Lo recordamos solamente, ahí lo tienen atrasito, y dice, capítulo 5, versículo 20 de Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué va a pasar? No entraréis en el reino de los cielos. O sea, este es un tema muy serio y muy importante, porque recuerdan lo que dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, ¿qué van a decir? Señor, Señor, pero si en tu nombre ¿qué hicimos? Echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros, si en tu nombre hicimos muchas señales, y Él les va a decir, perdón, pero apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
O sea que este tema es muy serio, porque recuerdan que les decía ahorita, en la iglesia pueden haber muchas personas que estén fingiendo espiritualidad y que realmente no son ¿qué? Salvas, que su justicia la están intentando mostrar, pero la están intentando mostrar delante de ¿quiénes? De los hombres, para que los hombres digan, uy, qué persona tan espiritual, pero realmente nunca ha habido una transformación de su corazón. Y eso es algo que deberían cada uno de ustedes y de nosotros examinar. Y si quizá hoy es el día para decirle al Señor que lo salve, que usted acepta ese sacrificio que Él hizo en la cruz por su vida, quizá hoy es el momento para hacerlo y que usted pase de muerte a vida, para que pueda tener el poder de una vida transformada por el Evangelio y pueda vivir una vida piadosa que a Dios le agrada. Entonces, ¿cómo se ve la vida de un creyente en el aspecto piadoso? Si tu justicia no es más que solamente cumplir con ritos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Tremendo, ¿no? Es una palabra fuerte. Y vas a ir a una condenación eterna, separado de Dios por toda la eternidad. Entonces Él dice, y guardaos. Capítulo 6, versículo 1, dice, y guardaos, porque es una sección que viene toda completa desde el capítulo 5, es esa predicación del Sermón del Monte, y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí empieza esta sección. Y guardaos está en presente. Este verbo está en presente continuo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente continuamente? El creyente continuamente tiene que estar examinándose. El creyente continuamente tiene que estar examinando su corazón para que pueda analizar si lo que está haciéndolo porque es salvo, con las motivaciones correctas y no para ser visto delante de los hombres. Eso es algo que ¿cuánto tiempo como creyentes vamos a hacer? Toda la vida. Toda la vida, todo el tiempo vamos a tener que estar examinando ese punto. Porque puede ser que en algún momento de la vida la motivación correcta se vaya y terminemos haciendo cosas solamente porque los otros nos vean. Entonces este versículo 1 es toda la introducción de toda esa sección de la que Jesús va a hablar ahí. Y guardaos es una práctica continua. Nunca vamos a estar a salvo del peligro de la hipocresía. Nunca vamos a estar a salvo del peligro de la hipocresía. La hipocresía puede llegar en cualquier momento a afectar un área de nuestro corazón. Entonces, por eso el Señor, ¿qué les dice? Guardaos. Mucho cuidado, constantemente. Yo diría que prácticamente diariamente tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Gracias. Diariamente tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Y si esas cosas que hacemos diariamente no están guardadas de la hipocresía, entonces no vamos a tener una recompensa ¿de quién? De Dios, de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nunca vamos a trascender del peligro de ser engañados por nuestro propio corazón y vivir una vida de hipocresía, nunca. Entonces afecta a veces, y aquí también hay que tener cuidado porque afecta también a veces las áreas que nosotros ya tenemos muy seguras. Hay áreas que nosotros de pronto ya decimos, ya tenemos muy seguras, ya tenemos muy bien establecidas, yo sé que esto lo hago por la motivación correcta, y cuando usted dice eso, tiene que tener cuidado porque la palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque aún las cosas que ya parecen que están muy seguras en su corazón y que no va a ser afectada por la hipocresía, esas áreas nunca van a estar salvas totalmente del peligro de que la hipocresía entre para afectar.
y guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, porque cada cosa que hacemos puede volverse en una herramienta de exaltación personal. Y ahí es donde entra la hipocresía, para ser vistos delante de los hombres. Cada área de nuestra vida puede volverse una herramienta para una exaltación personal y no para exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces examinamos todas las áreas de nuestra vida. Él habla aquí 3: oración, ayuno y generosidad. Pero usted va a tener que evaluar cada área de su vida, su servicio a Dios. ¿Por qué hace lo que hace cada día? Ustedes recuerdan ese versículo que dice, ¿no? Dice, y todo lo que hagáis, de palabra, obra, hecho, pensamiento, ¿se ha hecho para qué? Para la gloria de Dios, para el Señor, para que el Señor sea glorificado. Me acuerdo un pastor que hacía la ilustración chistosa, que quizás ya se las he dicho a ustedes, pero cuando usted está haciendo un arroz, cuando hace arroz, ¿para quién lo hace? Para mi esposo, ¿cierto? Bueno, pero todo lo que hagáis tiene que ser hecho ¿para quién? Para Dios. Entonces usted lo va a hacer para su esposo, exaltando el nombre de Dios, honrando el nombre de Dios. Pero su esposo le dice, ay mami, ese arroz se le quemó. Ese arroz está muy salado. Ese arroz está sin sal. Ese arroz se dañó. La respuesta de usted a esa expresión de su esposo le va a mostrar si usted hizo ese arroz para Dios o lo hizo para usted. ¿Sí o no? Porque usted le va a decir, ¡ah! Pero otra vez, ¿cómo hace eso? Allá los niños no tienen que comer. No le vuelvo a hacer nada malagradecido. Como los garbanzos de mi suegra, ¿no? Pero, y usted se da cuenta al final de las cosas que quizás su motivación fue incorrecta y que usted no estaba haciendo las cosas para Dios, sino para que alguien le diera un aplauso. Y ahora, hago la corrección y la aclaración. No está mal dar un elogio, ¿no? Muchas gracias por el arroz, que estaba salado, que bueno, lo que sea, o estaba rico, pero no está mal dar un elogio. Lo que estamos hablando aquí es con qué motivación usted hace cada cosa que hace. Porque cada cosa que hace tiene que ser hecha para la gloria de Dios y para glorificarlo y exaltarlo a Él. Pero usted se va a dar cuenta como en cada área de su vida la hipocresía puede afectarlo. ¿Y qué es la hipocresía? Según lo que dice aquí el Señor, para que otras personas lo vean y lo aplaudan y usted se enorgullezca y diga, ah, eso era lo que yo quería. Lo que yo quería era que esa persona dijera eso de mí. Ya tiene su recompensa, pero no va a ser una recompensa de vuestro Padre Celestial. Y por eso es que esta sección empieza con este término y con este punto, es y guardaos. Cuidado. Tiene que examinar cada área de su vida y analizar por qué está haciendo lo que está haciendo y con qué motivación lo está haciendo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ojo, no está diciendo, no tiene sentido de no hacerlo en público, porque en público estamos, porque nos movemos con personas, porque estamos siempre rodeados de personas. Es más, el Señor nos llama a nosotros a que nuestro testimonio impacte la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero cuidado, no tiene sentido de no hacerlo público. El creyente no se tiene que esconder, él vive delante de los hombres, pero lo que hace, lo hace para que los hombres que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No lo hago para mí. Entonces cuidado, guardaos con hacer vuestra justicia delante de los
hombres, delante de los hombres, para que los hombres nos vean y nos exalten a nosotros y no exalten al Señor. No solamente alcanza con el esfuerzo, con el servicio, sino que va pensando en el objetivo y en la motivación. La motivación es glorificar a Dios. Y si nadie en el mundo reconoce ese esfuerzo, a mí no me importa tanto si en el mundo reconocen ese esfuerzo, sino que yo lo que busco es la aprobación y la alabanza ¿de quién? De Dios, la alabanza de Dios. Porque ahí es donde se empieza a ver si realmente mi corazón está luchando con esa área de la vida. Y uno empieza a pensar y a razonar cosas como, y todo ese esfuerzo que estoy haciendo, y todo ese servicio que estoy haciendo, y estoy gastando mis recursos, y estoy dando, y estoy haciendo, y hago, y nadie reconoce eso. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Para que lo reconozca quién? ¿Está buscando la aprobación de los hombres? Y puede ser que a veces sí. Y ahí es donde tiene que el corazón evaluar su vida y analizar. Yo no lo hago para que los hombres me reconozcan. Si me reconocen, gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Gracias, Señor, por permitirme hacer algo que te glorifica a ti. Pero si no lo reconocen, yo lo hago para la gloria de Dios. Y a mí, en primer lugar, lo que debería inquietar mi corazón es que el Señor se vea agradado por lo que yo estoy haciendo. ¿Sí o no? Porque es como el hijo que quiere agradar a su papá. Y cuando el papá le dice, muy bien, hijo, ¿el hijo cómo se siente? Se siente, ay, gracias a Dios, mi papá se sintió satisfecho con lo que yo hice. ¡Qué lindo! Pues esa es la aprobación que buscamos de nuestro Padre Celestial, que Él se sienta agradado con lo que nosotros estamos haciendo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Jesús está atacando aquí a los fariseos y Jesús prácticamente lo que está diciendo es, los fariseos hacen muchas cosas, pero las hacen ¿para qué? Para que las personas los vean, para que las personas las vean. Esta es la evidencia de una persona. Dos opciones. La primera, o que es un falso creyente, como esos fariseos que estaban ahí, o que está luchando con o un creyente que está luchando con la hipocresía de su corazón. Que está luchando con la hipocresía de su corazón. En su mente, esta persona está calculando cómo va a impactar eso que está haciendo en su reputación. ¿Cómo va a impactar eso en mi reputación? ¿Cómo yo voy a quedar? ¿Cómo las personas van a hablar de mí? ¿Cómo las personas me van a decir a mí una cosa? ¿Cómo las personas van a alabar eso? Está calculando todo el tiempo. Cuando yo haga esto, las personas me van a decir esto. Cuando yo diga esto, las personas van a decir, ¡ay! Muy bien. Otra vez digo, no es que no se diga nada, no es que no se hagan cosas, porque aquí el Señor está diciendo, van a orar, van a ayunar, van a dar generosamente. Eso lo van a hacer, y lo van a hacer muchas veces, lo van a ver los hombres. No se está diciendo que no se hagan estas cosas, pero lo que el corazón va a tener que evaluar es cuál es la motivación por la cual estoy haciendo estas cosas. Y yo creo que eso es una linda oración al Señor. Señor, permíteme ser sensible, muy sensible, porque esto habla todo de sensibilidad espiritual. Ayúdame a ser muy sensible para darme cuenta de la hipocresía que quiere meterse en las cosas que yo hago. Pero eso es un ruego desde su corazón. Señor, cuando Él hablaba de la oración, hablaba de Señor, líbranos ¿de qué? De tentación. ¿Guárdanos de qué? Del mal. Guárdanos del maligno. Guárdanos del mal en nuestro corazón, de vivir una vida de hipocresía y hacer las cosas para que los otros nos vean, nos exalten y tener la alabanza de ellos. Miren lo que dice, lo leo solamente, Mateo 23, 5 al 7. Mateo 23, 5 al 7. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias
y extienden los flecos de sus mantos, hablando de los fariseos, y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice el Señor acá en cuanto a los fariseos que ellos aman eso, ellos buscan eso, buscan que los hombres los estén exaltando todo el tiempo. Era la hipocresía vana de los fariseos. En Lucas capítulo 16, versículo 15, dice la palabra: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, en este caso, lo que los hombres tienen por sublime es que los estén, ¿qué? Alabando, que los estén mirando, que los estén exaltando. Eso es lo que los hombres tienen por sublime. Bueno, para Dios, ¿qué es eso? Abominación. Ahora la pregunta que hacíamos hace 8 días era, ¿qué prefiere? ¿Prefiere la alabanza de los hombres o prefiere la alabanza de su Padre Celestial? ¿Qué prefiere? La alabanza del Padre Celestial. ¿Cuántos están de acuerdo con mi hermana Marta? Parece que la mayoría. Pero busca la alabanza de su Padre Celestial. Entonces mire la motivación de su corazón. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? La motivación. Y también en Juan capítulo 12, versículo 42, dice lo siguiente Jesús: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero mire lo que dice: pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué creían en él y no confesaban que eran creyentes en Cristo? Mire lo que dice acá: para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No querían ser expulsados de las sinagogas. Habían fariseos que estaban diciendo, sí, Jesús es el Mesías, pero yo me quedo aquí calladito. Soy un cristiano secreto del FBI. Soy un cristiano encubierto. Que nadie sepa que soy ¿qué? Cristiano. Que nadie sepa que soy cristiano. ¿Por qué? Y aquí la explicación es porque ellos buscaban que, dice acá, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Es lindo tener reconocimiento de los hombres? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cómo lo hace sentir el reconocimiento de los otros? Lo hace sentir valorado, especial, lo hace sentir feliz, y eso es lindo. Es más, ustedes recuerdan ahí 1 de Tesalonicenses capítulo 5, dice, reconoced a los que trabajan entre vosotros y os amonestan, y tenedlos en mucha estima y amor por causa de su servicio, de lo que hacen para el Señor, de su trabajo para el Señor. O sea, reconocemos, pero no amamos que nos estén reconociendo. No amamos que nos estén reconociendo. Pero eso es duro y es difícil, porque nuestro corazón va a buscar continuamente la alabanza ¿de quién? De los hombres. Y ahí es donde Jesús está atacando el problema. Si no cuidamos nuestras motivaciones, si no cuidan sus motivaciones, ¿qué dice? No tendréis recompensa ¿de quién? De vuestro Padre que está en los cielos. ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste! No va a tener nada de la recompensa que realmente vale. No va a tener nada de la recompensa que realmente vale. La recompensa que vale en últimas y que tiene una eternidad es la recompensa que viene ¿de quién? De Dios. Esa es la recompensa que realmente vale. Si usted busca la alabanza de los hombres y ama la alabanza de los hombres, esa es una recompensa que es momentánea, dura por un poquito. ¿Cuánto tiempo dura? El aplauso del hombre. El aplauso del hombre. ¡Pum! ¿Lo aplaudió? Eso duró y eso es todo lo que va a tener, porque no va a tener alabanza
del Padre Celestial. No va a tener alabanza. No va a tener nada de la recompensa que realmente vale. No hay recompensa. ¿Por qué? Porque todo lo que hiciste, lo hiciste ¿para quién? Para ti. Todo lo que hiciste, lo hiciste para ti, entonces no hay recompensa. No hay recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando dice vuestro Padre que está en los cielos, está contrastando esas recompensas. Hay una recompensa pasajera, terrenal, y hay una recompensa eterna, celestial. ¿Cuál recompensa prefiere? Uy, bueno, una prefiere la celestial, muy bien. ¿Cuál recompensa prefiere? ¿Seguro que prefiere la recompensa celestial? Pidámosle al Señor que nos ayude a guardar nuestro corazón de buscar la recompensa que viene de los hombres. Versículo 2, ahí es Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará ¿qué? En público. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Listo. Entonces, una persona que ama a Cristo lucha contra la hipocresía en todas las áreas de su vida. Sí, se va a presentar, vamos a evidenciarla muchas veces en áreas de nuestra vida, pero una persona que es creyente en Cristo Jesús, ¿qué va a hacer con esa hipocresía? Va a luchar y va a intentar desarraigarla de su corazón, cueste lo que cueste. Entonces aquí vemos 3 puntitos acerca de la generosidad. La verdadera generosidad no busca la alabanza de los hombres. Aquí voy a hablar de la generosidad y Jesús dice, cuando pues des limosna, cuando pues des una ofrenda, cuando pues des, habla de dar, no hagas tocar trompeta delante de ti. Entonces, la verdadera generosidad no busca la alabanza de los hombres. Y ahí podríamos preguntarnos, los recursos que el Señor nos dio son recursos que Él nos dio para que tengamos para nuestro sustento material, para nuestro sustento físico, pero también Él dio esos recursos para que nosotros podamos dar con generosidad a personas que necesitan. ¿Cómo uso mis recursos también para que la causa de Cristo crezca? ¿Cómo uso mis recursos para engrandecer el nombre de Dios a través de la generosidad? Sí, siempre hay personas que necesitan de nuestra generosidad. Siempre hay personas que necesitan de una ayuda económica. Hay situaciones muy complicadas. Y sí, realmente cuando Jesús dice esto, lo mismo que en la oración y que en el ayuno, Jesús está diciendo esto es algo normal, esto es algo que va a hacer la vida de la iglesia y la vida del cristiano. Dar con generosidad es algo que ya se entiende que pasa, Entonces, tenemos que cuidarnos en esta parte de cómo damos. Él ya da por sentado que esto de la generosidad se hace de una manera regular. Y cuando dice, cuando tú, versículo 2, cuando tú pues des limosna, lo hace muy personal. Es un área que toca, es un área muy personal. Limosnas, alguna dádiva, algún presente, algo que se da. Y ahí es lindo meterse en la cultura para poder entender más el concepto de la limosna y de la generosidad. ¿Saben que un judío en los tiempos, en este mundo antiguo, en este tiempo de Jesús, un judío estaba habituado a dar mucho de su dinero? Un judío tenía una ley de diezmo anual para ayudar a personas en necesidad. O sea, se daba una ley de diezmo anual obligatoria para que esos recursos se utilizaran ¿para qué? Para dar a personas que estaban en necesidad.
Entonces era alentado el judío a que diera cada vez a personas que estuvieran en necesidad. En el Mediterráneo y en todo este Medio Oriente se reunían los sábados en la sinagoga. En la sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos, se administraban recursos para satisfacer las necesidades de los pobres. Es más, los pobres llegaban a las sinagogas para encontrar alguna cosa que les pudiera ayudar en sus necesidades. Entonces, Jesús no está convenciéndolos de que den. Jesús ya da por sentado de que van a dar o que vamos a dar. No los está convenciéndolos de que tienen que ser generosos. Ya eran generosos. Pero va a ir por lo que motiva la generosidad. Es más, dar todo tu dinero a los pobres no es suficiente. Una persona podría dar todo su dinero a los pobres y no es suficiente porque lo hace con una motivación incorrecta. Es más, ustedes saben que, por ejemplo, las personas que ganan mucho dinero, como estos futbolistas, ustedes saben que tienen muchas fundaciones. ¿Han escuchado? Fundaciones de no sé qué, fundaciones de no sé qué, Jerry Mina, la fundación de no sé qué, y todos tienen fundaciones. Y no sé, no puedo juzgar sus motivaciones, pero ustedes sabían que muchas de esas donaciones las hacen ellos para no tener que pagar más impuestos al país donde ellos están recibiendo esa plata. Entonces, ¿cuál es la motivación? Puede ser que la motivación sea buena. No voy a decir que todos lo hacen con una motivación errada, no lo puedo decir porque no sé el corazón de todos ellos, de ninguno de ellos, pero sí muchos de ellos hacen estas donaciones para que no les quiten tantos impuestos de su sueldo en el país donde ganan el dinero. Entonces uno termina pensando, la motivación realmente al final es una motivación egoísta, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que no me quiten tanto de lo que yo quiero seguir teniendo acá. Entonces, así, y ellos no dan poquito dinero. Ustedes saben, de pronto han escuchado, los sueldos de esos jugadores es una cosa que uno sale de la cabeza. Entonces, no es poquito dinero lo que ellos donan, pero su motivación no es correcta. Entonces, no es simplemente que yo doy todo mi dinero, podría dar mucho dinero y la motivación está incorrecta, que era lo que pasaba con estos fariseos acá. Ellos tenían una ley de diezmo para la generosidad cada año, tenían una ley de diezmo para cada mes, tenían una ley de diezmo para cada cosa que ellos tenían. Dice, las primicias, lo primero de mi cosecha era una ofrenda para Dios. O sea, ellos estaban acostumbrados a dar, eran muy generosos, pero ¿qué pasaba con esa generosidad? Tenía la motivación incorrecta, Entonces, eso era lo que pasaba en este mundo antiguo, porque no era tanto el dinero, porque dar todo tu dinero a los pobres no es suficiente. Dar todo tu dinero a los pobres no es suficiente. Pero ellos, miremos un poquito de lo que era su cultura dadivosa. Vamos a ir ahí como para que movamos los deditos un poquito. Miremos el Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, versículo 9. Salmo 112, 9. Salmo 112, 9. Miren lo que dice el Salmo 112, 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y ahí todo el Salmo va a hablar de aquel hombre que teme a Jehová, que es respetuoso de Jehová, que honra a Jehová, que vive una vida piadosa delante de Dios. Y en el versículo 9 dice, ¿qué hace ese hombre que teme a Jehová? Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Un hombre piadoso es un hombre generoso. Un hombre que teme a Jehová es un hombre ¿qué? Generoso. Un creyente que teme a Jehová es un creyente generoso. Uy, pero cómo nos cuesta, ¿no?
¿Cómo nos cuesta? Ya vimos toda una serie acerca de la ofrenda, ustedes pueden ir al canal de YouTube y verla, pero claro, eso es algo con lo que vamos a tener que luchar. Algunos les cuesta mucho, nos cuesta mucho, otros ya van desprendiendo su corazón de las riquezas y son generosos. Pero una característica de una persona que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera, es que esa persona es una persona que generosa, siempre está lista para dar. Lo veíamos ahí en 2 Corintios o 1 Corintios. Está preparado para toda buena obra. Está preparado para toda buena obra. Yo digo, gracias a Dios, esta iglesia es generosa. Y vamos haciendo esas ofrendas a esos misioneros y vamos viendo cómo vamos creciendo en eso, y cuando hay alguna necesidad que hay que cubrir somos generosos y estamos viendo cómo damos. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que hayan corazones que sean generosos y que sean dadivosos, que sean desprendidos del egoísmo que traen las riquezas, del egoísmo que trae el que yo regularmente no quiero dar. Pero un corazón transformado por el Evangelio, ¿qué va a hacer? Va a dar como Cristo nos da, como Cristo nos dio, como Cristo nos da todas las cosas. Va a ser un corazón desprendido, va a ser un corazón desprendido. Y tenemos que seguir orando al Señor para que nos permita tener esta clase de práctica generosa que muestre que hay hombres y mujeres que somos temerosos de Dios. Salmo 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da ¿a quién? Al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y vamos a 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, al final de la Biblia, 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 17 y versículo 18. Primera de Juan 3, 17, 18. Dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, no está mal tener los bienes de este mundo, porque Juan está hablando acá y da por sentado que los creyentes en ese momento y en todos los momentos van a tener bienes de este mundo. Es algo de lo que Dios también da. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿y qué? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué dice? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Mora el amor de Dios en él? No, o sea que la persona que no da con generosidad, con la motivación correcta, tiene que examinar ¿qué? Su salvación. ¿Mora el amor de Dios en esa persona? No, dice Juan. No mora el amor de Dios. Entonces dice, ve a tener necesidad y cierra contra él su ¿qué? Ve que es interesante, porque yo hubiera de pronto puesto, cierra contra él su bolsillo, cierra contra él su chequera, bueno, no sé, chequera eso ya no se usa, cierra contra él su billetera, cierra contra él su cartera, cierra contra él su cuenta bancaria. Pero él no dice eso ahí, ¿no? ¿Qué dice? Hay algo que cierra, porque quizás su bolsillo tiene, pero él cierra contra esa persona su ¿qué? Su corazón. Esa persona decide, hay una necesidad que suplir, no me importa, no me interesa, que allá él, que miren cómo hace. O de pronto nos ponemos espirituales y decimos que Dios le ayude, y cierra contra él su corazón. Esto no es cuestión de plata, ya lo vimos por un mes completo en abril. Esto es cuestión de ¿qué? Del corazón, de que hay un corazón que muchas veces lucha
con la generosidad. Y dice el versículo 17, ¿dónde estoy? Ya, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. O sea, cada vez que haya la oportunidad de poder ser generoso, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Hágalo, sea generoso. Hay momentos, sus ofrendas, lo que estamos haciendo con estos hermanos misioneros, generosidad. Lo que hacemos con la canasta de amor. Cada mes recogemos más o menos 4 mercados. ¿Sabe qué debería ir pasando? A medida que pasan los meses, ¿qué debería ir pasando? Que los mercados que recogemos son 4 pero más grandes. O ya son tan grandes que tienen que ser ¿cuántos? 5. Y después más meses tienen que ser 5, pero ¿qué? Más grandes. Y después de los meses que tienen que pasar ya no van a ser 5 porque ya son muy grandes. Entonces ¿qué tiene que hacer? 6. Debemos estar dispuestos para toda buena obra. La generosidad es algo que Dios quiere que salga de nuestro corazón, porque eso va a ayudar a trabajar el egoísmo que quiere predominar sobre la generosidad. Sobre la generosidad. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Dice, las falsas iglesias dan mucho dinero, ¿cierto? Hay excusas de personas, no, las grandes iglesias dan mucho dinero, nosotros no tenemos que parecernos a esas falsas iglesias. No, el Señor no está desmotivando la generosidad, está motivando la generosidad. Entonces, tenemos que dar, somos llamados a ser generosos, pero ¿qué? Con la motivación correcta. Claro, porque puede ser que una persona dice, yo voy a llevar mucho mercado para la canasta de amor y voy a intentar ponerlo ahí para que todos me vean. Ahí está la motivación incorrecta. Ahí está la motivación incorrecta. Y hay que ser sabios también para dar. No significa dar sin ningún criterio, porque pueden haber personas que están capacitadas para trabajar y no lo hacen. Y decía un predicador, son mendigos profesionales. No quieren trabajar. Y el que no quiere trabajar, ¿qué dice la palabra? Que no coma tampoco. Entonces yo tengo que también saber dar con criterio, ¿no? Está una persona, por ejemplo, que sé que está luchando con la drogadicción. Y esa persona pide y uno sabe que esa persona pide ¿por qué? Porque necesita su parte de dinero para comprar ¿qué? La droga. ¿Es sabio darle a esa persona? ¿Es sabio darle a esa persona? ¿O tenemos una persona que tiene las capacidades para trabajar, tiene la fuerza para trabajar, pero no quiere trabajar y esa persona viene y me pide? ¿Es sabio darle a esa persona? No. Los recursos tienen que ser también bien administrados para que realmente podamos ayudar a personas que están en necesidades reales y para que el reino de Dios crezca y se extienda hasta lo último de la tierra. ¿Y qué dice el Señor ahí? Dice, versículo 2. Volvemos a Mateo 6. ¿Lo tienen ahí en su dedito? Mateo 6. ¿Listo? Mateo 6, versículo 2. Cuando pues des limosnas, entonces ¿qué? No hagas tocar trompeta. La verdadera generosidad no busca la alabanza de los hombres. No hagas tocar trompeta delante de ti. Miren que es interesante porque eso de tocar trompeta no se acostumbraba. Lo que Jesús está usando acá es una hipérbole. Una hipérbole es una figura del lenguaje para exagerar algo. Entonces, una hipérbole está llamando la atención de las personas en que no se haga visible cuando dé. Dice que estaban en Nueva York unos árabes que estaban construyendo un nuevo edificio
nuevo edificio. Y estaban ahí hablando del dinero que ellos iban a dar para ese nuevo templo, ahí seguramente una mezquita. ¿Y saben cómo incentivaban a estos árabes? Les decían: las personas que den más dinero para este templo, vamos a poner una plaquita con sus nombres ahí para que cuando las personas lleguen al templo puedan ver quiénes fueron los que fueron más generosos y dieron más. Ahí estaban los árabes dando más. ¿Para qué? Para que su nombre saliera en la plaquita. En la plaquita. Bueno, es lo que Jesús está diciendo. En el mundo cristiano hay formas muy sutiles de ser hipócrita en la generosidad. Dice, de pronto viene la persona y dice: no, y yo le di para que él tuviera para sus necesidades porque estaba pasando por un momento muy difícil, muy difícil. Yo le di a esa persona, pero no le digas a nadie, que nadie se entere. Entonces, ¿para qué le dijo al que estaba al lado, no? Que quede en secreto entre tú y yo. Que quede en secreto entre tú y yo. Hay cosas muy sutiles de las que tenemos que ser guardados, porque el Señor no está incentivando a no dar. Él siempre está incentivando a que nuestro corazón sea desprendido y generoso, pero con cuidado. No hagas tocar, ¿qué? Trompeta. ¿Qué pasa cuando suena una trompeta? ¿Llama la atención, sí o no? Sí, en nuestro mundo, en este momento, en nuestra cultura, la trompeta solamente suena en una ocasión especial. ¿Cuál es? Los mariachis, ¿sí o no? ¿Sí? Que uno dice: ay, ya le trajeron mariachis a alguien, ¿cierto? La trompeta llama la atención y uno empieza ahí a mirar, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿No son como nosotros? Chismo, no, nos llama la atención y empezamos a mirar y pues mirar por la ventana y salimos y mirar dónde está la trompeta, los mariachis, porque llama la atención. Es lo que Jesús está haciendo aquí, la exageración. No haga llamar la atención sobre usted mismo cuando dé. Eso es lo que está diciendo. No haga llamar la atención sobre usted cuando dé. Cuando una persona da, ¿por qué da? La generosidad que busca la aprobación humana no es la justicia del reino, sino hipocresía vana. Miren lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 6. La religión falsa busca eso. Lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sabe que está haciendo un contraste? El hombre de verdad no quiere proclamar su propia bondad. El hombre de verdad no atrae la atención sobre él mismo cuando hace las cosas. No está diciendo: sí, ve como yo dice, pero no le digas a nadie, como el hombre del ejemplo. Hombre de verdad es aquel que hace las cosas con la motivación correcta, buscando solamente la aprobación ¿de quién? De Dios. Ese es un hombre de verdad. Y ya hablamos anteriormente de aquel hombre bienaventurado que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí están los fariseos en las sinagogas, donde se manifestaba mucha hipocresía, y era el lugar donde las personas llegaban a buscar de Dios. Que eso no pase en la iglesia. El lugar donde llegamos a congregarnos para buscar a Dios, que no se vuelva un lugar donde reina la hipocresía de nuestro corazón. Que no se vuelva un lugar donde reina la hipocresía de nuestro corazón. Si yo espero que una persona me agradezca, yo le di y no me dijo nada, malagradecido, no le vuelvo a dar. Ya sabe lo que estamos hablando, ¿cierto? Malagradecido. Es porque quizá está buscando la alabanza de los hombres. El hecho de que una persona espere gratitud quizás muestra lo que está en su corazón. Debemos, cuando eso pase y cuando usted lo detecte, ¿qué tiene que hacer? Odiar el pecado, arrepentirse y pedirle al Señor que le ayude a luchar contra la hipocresía de su
corazón. Él dice, el que da limosna, cuando tocando la trompeta para ser alabado por los hombres, ya tiene su recompensa. La recompensa que está buscando es la recompensa de los hombres, pero nosotros buscamos la recompensa celestial que tiene fruto para toda la eternidad. La verdadera generosidad no busca la alabanza de los hombres. Punto 2. La verdadera generosidad busca pasar desapercibida. Busca pasar desapercibida. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea ¿en qué? Para que sea tu limosna en secreto. Para que sea tu limosna en secreto. Lo que quiere decir esa frase, quiere decir, intenta hacer un esfuerzo grande para que no se den cuenta que tú diste. Ya si alguien se dio cuenta, pues bueno, esa no era mi intención. Pero usted no está buscando que alguien lo vea, es hacer un esfuerzo para que esto pase. Por eso cuando damos, yo les he mandado en algunos momentos un mensajito a algunas personas y les digo, hermanos, hay una familia que está pasando por mucha necesidad. Entonces me avisan si podemos colaborar para darle una ofrenda a esa persona. Hagámoslo personal, mándenme un mensajito personalmente, y así lo hacemos a través de la iglesia. Mire, la iglesia recogió esto para esta persona, y así no lo hacemos una persona en particular, para que sea en secreto, para que una persona no vaya a poner su confianza en la persona que le dio, sino que ponga su confianza en el Señor, en un Dios que provee. Entonces intenta hacer el esfuerzo para que esto pase, para que pase desapercibida. Cuando tú des limosna. Mateo capítulo 24, versículo 41 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay que analizar otra vez, porque muchas veces la hipocresía muestra que no hay un cristianismo verdadero y que esa persona va a ser enviado a donde es el crujir de dientes. ¿Qué motiva nuestra generosidad? Sería la pregunta para el día de hoy. Nosotros estamos llamados a dar generosamente, sacrificialmente, gozosamente y por causa de nuestro amor a Dios. Lo repito, estamos motivados a dar generosamente, sacrificialmente. ¿Dar es un sacrificio? ¿Sí o no? Sí, sí. Muchas veces sí, porque yo voy a dar algo que quizás necesitaba, pero lo doy sacrificialmente porque veo a mi hermano que está teniendo ¿qué? Necesidad. Entonces sí, muchas veces hay muchos sacrificios que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Hay muchos sacrificios que el Señor nos pide que nosotros hagamos, pero cuando usted piensa en el sacrificio, tiene que pensar en algo, en el sacrificio de Cristo. Cuando usted diga, no, eso es mucho sacrificio, tiene que pensar en ¿qué? En que Cristo sacrificó ¿cuánto por usted? Todo. Entonces cualquier sacrificio que yo haga por el Señor es muy pequeñito comparado con lo que el Señor hizo por mí. Debemos dar generosamente, sacrificialmente, gozosamente. Yo le doy gracias a Dios porque muchas de las personas que están aquí en esta iglesia están siempre buscando la posibilidad de dar. Hay momentos en los que yo he tenido que decirle, no, espere ya, tranquilo, pero no, déjeme dar, sí, listo, quiero dar, gozosamente dar. Así es como tiene que pasar, porque recuerdan que el Señor no se subió a esa cruz amargado, el Señor no se subió a esa cruz triste, dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Él se subió a la cruz para sacrificarse por nosotros ¿con qué? Con gozo, con alegría, porque estaba pensando en la salvación de cada uno de nosotros. No sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, también es una hipérbole, pero lo que dice es que la generosidad tiene que ser espontánea, libre, de una forma que no quede noción de qué pasó. Yo doy, nadie se entera, amén, gloria a Dios.
Nos tenemos que esforzar para que sea en secreto. En secreto no significa que otros no vean. En secreto significa que no busco la alabanza ¿de quién? De los hombres. De los hombres. Sí, porque de pronto, uy, pero cuando doy la ofrenda aquí, ¿quién me ve? ¡Todos! ¿Sí o no? No, tengo que hacerlo en secreto. No está hablando de eso. Está hablando cuál es su motivación. Si usted pasa aquí a dar la ofrenda diciendo, necesito que me vean que doy ofrenda, eso es algo hipócrita. O para que digan 10,000 pesos, que era lo que pasaba con los fariseos. Entonces, esforzarnos para que sea en secreto. Que nuestra conciencia no tome esto para una jactancia personal. Que no busque que los otros le alaben. Ya vimos eso. Y terminamos el último puntito rápidamente. Punto 3. La verdadera generosidad será recompensada más abundantemente. La verdadera generosidad será recompensada más abundantemente. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público. Dice Mateo capítulo 10, versículo 26. Mateo 10, 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ¿qué? De saberse. Usted lo hace en oculto, nadie se dio cuenta. Lo hizo para Dios. ¿Quién sí se dio cuenta? Dios. Entonces tranquilo. No hay alabanza de los hombres, no importa, porque algo que usted hizo en oculto, en secreto y nadie se dio cuenta, ¿lo hizo para quién? Para Dios, y eso se va a saber. Un día eso se va a saber. Dice el Salmo 139, versículo 1 al versículo 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Entonces, tranquilo, que si usted lo hizo para Dios y nadie lo vio, ¿quién lo va a recompensar? Dios, vuestro Padre que está en los cielos. Vuestro Padre que está en los cielos. Que nuestra generosidad esté motivada por el amor a Dios. Estamos dando porque el Señor nos motiva a dar, no solamente nuestros recursos, sino nuestra propia vida a Él. Nuestra propia vida a Él. ¿Saben cuál es el día que tenemos que tener en mente cuando hacemos lo que hacemos, sea generosidad, sea cualquier área de nuestra vida? Es este día. Y vamos a terminar con ese. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Si quieren ir ahí, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. 1 Corintios 4, 5. ¿Listo? ¿Me dicen si llegaron ahí? ¿Llegaron ahí? 1 Corintios 4, 5. ¿Quién no ha llegado todavía? 1, 2, 3, tranquilos. 1 Corintios 4, 5, búsquenlo rápido. Vamos a leerlo todos. Este es el día que tiene que estar clavado en nuestra mente para hacer todo lo que hacemos. Clavado en nuestra mente este día. 1 Corintios 4, 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Qué va a hacer? El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ese día tiene que estar clavado en nuestro corazón y en nuestra mente. El día en el que el Señor regrese, y ese día Él va a aclarar todo y cada uno va a recibir ¿qué? Su alabanza de Dios. Algunas de esas cosas van a pasar por el fuego y van a ser quemadas, porque era madera, heno y hojarasca, porque no lo hicimos con la motivación correcta. Pero espero y anhelo de todo corazón que muchas de esas cosas sean oro, plata y piedras preciosas que pasan por el fuego y van a dar gloria y honra al Señor. Gloria y honra al Señor. Ese es el día que tiene que estar clavado en tu mente y en tu corazón. No el día que recibamos la alabanza de los hombres, sino el día que recibamos la alabanza de Dios. ¿Por qué hace lo que hace?